¿con qué cara Vladimir Padrino López le va a explicar a los miembros de la Fuerza Armada Nacional que todo ese embuste que le metió al país, diciendo que en teoría habían 8 millones y que la cosa fue el mejor proceso del planeta Tierra? Bueno, ¿qué va a decir ahora ante esta evidencia? Porque esto no es una elucubración. Esto es una prueba clara de que hubo un fraude y de que esa Asamblea Nacional Constituyente no se puede instalar por las dos razones que hemos esgrimido. Por ser un fraude constitucional que todo el mundo desconoce y en segundo lugar porque incluso hasta ellos mismos se robaron. Diputados, ¿ustedes estarían dispuestos o digamos, dispuestos, tendrían la voluntad de conversar con el gobierno una vez más, de intentar que la Asamblea Nacional Constituyente no se instale mañana, por lo menos mientras se aclara toda esta denuncia? Mira, nosotros hemos sido muy claros con esta posición, es lo mismo en lo público y en lo privado. La oposición venezolana tiene una posición firme y clara sobre el cambio político. Y este cambio político, que es el mandato del pueblo del 6 de julio, se puede lograr de dos maneras. Por una vía de entendimiento y por una vía de conflictividad. Lo que no se va a cambiar es el objetivo, que es el cambio político. Si el régimen está dispuesto a entrar en un proceso de negociación política de verdad para buscar una salida a esta crisis que pasa sin lugar a dudas porque se restituye el orden constitucional, es decir, lo que decidió el pueblo el 16 de julio, por supuesto que nosotros estamos dispuestos a avanzar en eso, pero con garantías reales, porque lo que la oposición venezolana no va a volver a hacer es caer en una trampa como la que hicieron el año pasado, en la que el único objetivo de ese proceso de diálogo era simplemente desmovilizar y dividir a la oposición y legitimarlos a ellos internacionalmente. Por lo tanto, cualquier proceso de negociación política que esté planteado, nosotros lo vemos enmarcado en el cumplimiento de la agenda del 16 de julio y bajo el principio claro de que para que se dé, tienen que haber hechos claros que demuestren que hay voluntad de cumplir y que tiene que venir acompañado de la comunidad internacional porque nadie le cree al régimen de Nicolás Maduro ni a ninguna de las promesas falsas que ha venido ofreciéndole al mundo y al país. Diputado, ¿se debe inscribir candidatos para la elección parlamentaria por parte de ustedes dentro del Palacio Federal Legislativo? ¿Está descartado totalmente para mañana alguna actividad parlamentaria por parte de ustedes? No, tomando no está en consideración descartado. que mañana se instala en teoría esta Asamblea Nacional. No, no está descartado, no está descartado. Pero van a estar acá para el momento en que lleguen. A la oposición y legitimarlos a ellos internacionalmente. Por lo tanto, cualquier proceso de negociación política que nosotros lo vemos enmarcado en el cumplimiento de la agenda del 16 de julio y bajo el principio claro de que para que se dé tienen que haber hechos claros que demuestren que hay voluntad de cumplir y que tiene que venir acompañado por... Rueda de prensa que da a esta hora a Freddy Guevara, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, aclarando pues las próximas acciones a seguir respecto precisamente a esta denuncia de supuesta manipulación de la data del proceso comicial del pasado día domingo, 30 de julio. Esta elección de los diputados a la Asamblea Nacional Constituyente, cuya juramentación, por cierto, está pautada para hoy a las 3 de la tarde en el Poliedro de Caracas. Una pauta presidencial tendrá precisamente la asistencia del mandatario venezolano. También estamos pendientes de la rueda de prensa que va a dar a las 12 del mediodía Tibisay Lucena, rectora principal, presidenta del Poder Electoral venezolano, y en Miami, al sur de la Florida, también la Mesa de la Unidad Democrática se va a referir, va a fijar posición precisamente sobre esta denuncia de manipulación y de fraude durante el proceso electoral. Seguimos escuchando a Freddy Guevara. Precisamente en ese debate en la unidad, y yo lo que sí quiero asegurarle al pueblo de Venezuela es que tengan plena conciencia de que nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo para tener una sola posición y que a veces obviamente no salen las posiciones públicas porque estamos buscando salir unidos. Esta lucha ha tenido todos sus avances con sus pros y sus contras porque hemos avanzado en unidad e independientemente de que yo tenga unas posiciones a veces más radicales de las que terminan acordándose, estoy convencido de que hay un valor que tenemos que proteger y es el valor de actuar todos en conjunto y por eso a veces no se puede avanzar con tanta rapidez como amerita esto porque estamos dándole preferencia o le estamos dando un valor superior a mantenernos todos unidos para enfrentar esta tiranía que cada día, como lo decía, le sale un nuevo problema. Me tengo que retirar ya para ir a una reunión, disculpen. ¿La relación de los rectores ustedes la plantearían para esta misma semana? Bueno, hay una comisión, yo lo que no quiero adelantarme a las reuniones, a las decisiones de la comisión, están reunidos inmediatamente ya la comisión que designamos. Gracias. Bien, amigos de Freddy Guevara, diputado de la Asamblea Nacional, primer vicepresidente específicamente del Parlamento venezolano. Reiteramos para ustedes la información, ha sido creada una comisión especial precisamente para investigar esta denuncia de manipulación del proceso electoral del pasado domingo 30 de julio. Nosotros volvemos con nuestra compañera Cristian Rodríguez, ella está en Carabobo.
Bien, y nosotros ya llegamos hacia el punto donde pues lamentablemente cayó el cuerpo del señor Leonardo González y que pues en este caso pues su esposa y otros familiares le están encendiendo una vela y posteriormente le van a rezar para que su alma descanse en paz. En estos momentos se encuentran pues cantándole como parte pues de esos honores o de ese homenaje que quieren rendirle sus vecinos y familiares para exigir justicia para su muerte, porque no están de acuerdo en que responsabilizaran a un solo funcionario y que ese funcionario sea de la policía municipal, cuando ellos aseguran que la policía de Carabobo también actuó en esta masacre, como ellos lo han denominado. Nosotros dentro de unos instantes vamos a conversar con sus familiares para conocer pues hasta el momento cómo van las investigaciones y qué es lo que se dice. De momento nosotros los dejamos con estas imágenes y este audio ambiente que se está registrando en el sector Guayabito del municipio de Naguanagua del estado Carabobo. Recordemos que según cifras oficiales, al menos 121 personas han perdido la vida durante estos 4 meses de lucha activa que ha sido enfrentada por los diferentes cuerpos de seguridad del Estado día a día en estas manifestaciones que han intentado realizar los representantes de la oposición venezolana. En paralelo, en Brasil, la Cámara de Diputados decidirá el día de hoy el futuro político del presidente Michel Temer. Vamos a ver una nota precisamente que habla sobre este proceso. La sesión parlamentaria que puede decidir el destino del presidente brasileño Michel Temer tuvo el miércoles un comienzo agitado. Legisladores opositores entraron a la Cámara de Diputados con carteles que piden la salida del mandatario. El plenario debe resolver si lleva a la Corte Suprema una denuncia de corrupción pasiva contra Temer, acusado de recibir un soborno de unos $150.000 del gigante de la alimentación JBS. Para proceder al voto se necesita un quórum de 342 diputados. La oposición anticipó que estaba empeñada en bloquear la sesión, que de no postergarse sería favorable al gobierno, que mantiene mayoría legislativa. En medio de este proceso que enfrenta el presidente Michel Temer, el mismo mandatario brasileño ha enviado un mensaje a los ciudadanos de este país suramericano referido específicamente sobre la lucha del desempleo. Fue un suceso. Aproximadamente. El presidente de Brasil, Michel Temer, dijo el martes que su principal preocupación es reducir el desempleo en el país. En un video publicado en su cuenta de Twitter, afirmó que luchará por el rescate de los empleos perdidos. Brasil no puede, no debe y no va a parar. En lo que dependa de su presidente, pueden estar seguros. Disposición y coraje no me faltarán para reformar y mejorar lo que sea necesario. El video fue publicado un día después de la expiración del plazo para el retiro de las cuentas inactivas de fondos de pensiones. El presidente conmemoró los resultados de la iniciativa de gobierno de liberar el dinero para el trabajador. Administrar un país es administrar prioridades. Y cuando la prioridad es para los que más necesitan, el deber cumplido queda placentero. Nos da fuerza para enfrentar otras injusticias. Esta semana la Cámara de Diputados decidirá si envía o no al Supremo la acusación contra Temer por corrupción. La oposición anticipó que intentará bloquear la sesión, dejando a la base aliada la obligación de conseguir el quórum de 342 parlamentarios necesarios para votar. Y seguimos hablando de Brasil porque el expresidente Luis Inácio Lula da Silva enfrenta un nuevo proceso judicial en su contra, de nuevo por corrupción y lavado de dinero. Vamos a ver. El juez federal Sergio Moro aceptó el martes una denuncia por corrupción y lavado de dinero contra el expresidente Luis Inácio Lula da Silva como parte de la operación Lava Jato, esta vez en el caso del sitio de Atibaia. Además de Lula, también se convirtieron en acusados en la acción penal el expresidente de la constructora OAS, Leo Piñero, el pecuario José Carlos Bumlay y otras 10 personas. Con ello, el expresidente enfrenta 5 acciones penales. Según la denuncia presentada por el Ministerio Público Federal, las constructoras Odebrecht y OAS costearon reformas hechas en el sitio de Atibaia, utilizado por Lula y su familia, con recursos desviados de contratos con sobreprecio de Petrobras. Hace 2 semanas, Lula fue condenado a 9 años y 6 meses de prisión en el caso del tríplex de Guarujá. El exmandatario recurre de la sentencia en libertad y niega todas las acusaciones.
El PT informó que el expresidente realizará este mes una caravana por 28 ciudades de 9 estados de Brasil para, según dijo, oír las necesidades del pueblo. Lula y el juez Moro se enfrentarán nuevamente el 13 de septiembre, cuando el líder izquierdista será interrogado por otro caso en la Operación Lava Jato. Situación entonces en Brasil, referida a Lula da Silva, expresidente de esta nación, y también sobre el mandatario actual Michel Temer, cuyo futuro político se está discutiendo en la Cámara de Diputados. Nosotros volvemos a temas venezolanos. Vamos a ver un acto que realizó hace minutos, en el cual estuvo presente transmisión de mando de las UNES el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol. Integrantes de esta prestigiosa universidad, en nombre de nuestro presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, para participar en esta entrega y recepción de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, un sueño de nuestro comandante supremo Hugo Chávez y que hoy se hace realidad con más de 8 años de gestión exitosa al servicio de la patria de Venezuela, un centro de estudio de referencia internacional, regional y nacional, que cuenta con 26 sedes, 2 centros de formación, y que lo que busca es socializar el conocimiento en el área de la seguridad ciudadana, además de crear una cultura de seguridad ciudadana en el país y la participación protagónica del pueblo en todos los sistemas necesarios para garantizar la seguridad. Esta casa de estudio de prestigio internacional, y podemos decir que es única en su estilo en el mundo y en la región, ha egresado más de 155.000 hombres y mujeres capacitados en materia de seguridad en diferentes programas de formación en los últimos 8 años. Y actualmente se encuentra capacitando a más de 33.000 hombres y mujeres de la seguridad ciudadana en el país. Dentro del impulso que ha ordenado nuestro comandante en jefe para la formación del futuro profesional de la Policía Nacional Bolivariana, el próximo mes de diciembre estaremos graduando 8.796 hombres y mujeres para consolidar los cuadrantes de paz, para consolidar la gran misión justicia socialista como bandera de la seguridad ciudadana en el país. Y el 14 de agosto se incorporan 8.000 nuevos jóvenes a el proceso de formación dentro de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, en el programa que ha ordenado nuestro presidente también, Chamba Juvenil, y eso forma parte de esta iniciativa para que nuestros jóvenes puedan optar a un futuro y una carrera policial. También tenemos que resaltar recientemente, en conversación con el ministro del Poder Popular para Educación Universitaria, se ha aprobado el Programa Nacional de Formación Avanzada. Ahora podemos en la UNES contar con especialidades, maestría y doctorado en materia de seguridad ciudadana. Nuestro presidente de la República, consciente de las necesidades de la UNES, ha aprobado recursos necesarios para adecuar todas las instalaciones, infraestructura, garantizar unas instalaciones acordes a las exigencias que establece este recinto educativo, y hoy estamos entregando la obra de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Después que termine el acto haremos un recorrido donde hemos rehabilitado toda el área de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad acá en Catia. Más de 21.000 metros cuadrados hemos rehabilitado en una inversión de más de 1.300 millones de bolívares aprobado por nuestro presidente de la República para seguir impulsando toda la recuperación de todas las sedes a nivel nacional de la UNES, garantizar un mejor servicio de alimentación, de confort a todos los estudiantes
de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Y también hemos establecido una agenda de reimpulso para establecer un salto adelante en todo el proceso de transformación de la Universidad Nacional Experimental, todo lo que tiene que ver con la estructura, organización, estímulo para el personal docente, obrero, administrativo, un sistema territorial de formación que nos permita ampliar todos los espacios que sean necesarios para profundizar la formación de todos los organismos de seguridad ciudadana, que es un mandato constitucional. Nosotros nos preparamos para un proceso constituyente. En el mes de junio y julio, desde que el 1 de mayo, por iniciativa constitucional, nuestro presidente de la República convocó una Asamblea Nacional Constituyente. Bien, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, comenzaba a hablar de esta Asamblea Nacional Constituyente cuya elección está en entredicho luego de las declaraciones realizadas por el director ejecutivo de Smartmatic. Nosotros vamos a hacer un contacto en vivo y directo con nuestra compañera Maritrini Mena. Ella tiene muchísima más información referente a este tema desde Caracas. Maritrini, buenos días. Es así, María Alejandra, múltiples reacciones ha generado entonces esta rueda de prensa que dio pues Smartmatic y que ha generado dudas sobre lo que fue el resultado de la elección del 30 de julio en Venezuela. Ya se han producido, como han escuchado a lo largo de la mañana, reacciones desde el punto de vista político por parte de representantes del Parlamento, pero en este momento vamos a escuchar una reacción de la Asociación Civil Súmate. Estamos con Francisco Castro, él es director de Súmate y también coordinador del área de investigación, que nos va a hablar precisamente desde el punto de vista de su experticia legal, cómo ven este pronunciamiento de la Asociación de Smartmatic, la empresa encargada de todo lo que es la contabilización de votos en Venezuela. Escuchemos. Sí, desde Súmate queremos, categóricamente rechazar los anuncios que ha hecho el Consejo Nacional Electoral desde el punto de vista de los resultados electorales, y esto definitivamente es la culminación de un proceso que ya arrancó con la convocatoria inconstitucional de una Asamblea Nacional Constituyente por violar el principio, la convocatoria de que esta Asamblea Constituyente debió haberse hecho a través de un referéndum popular. Luego de esto denunciamos desde Súmate un conjunto innumerable de violaciones a las normativas electorales, a las, técnicas mínimas de transparencia electoral y de regulaciones técnicas que deben llevarse a cabo para realizar una elección transparente y una elección libre y justa. Y este conjunto de violaciones que se cometieron a lo largo de todo el proceso han culminado pues en unas declaraciones de un resultado que no es absolutamente para nada confiable. Desde Súmate lo que hemos dicho es que la ausencia de todas de más de 10 auditorías que no se realizaron, la violación de los principios de proporcionalidad establecidos en la Constitución, la violación del principio de universalidad, del principio de un elector, un voto, que se violó al permitir que cada elector pudiera votar en cualquier centro de votación de su municipio, al eliminar la tinta indeleble, al eliminar los controles biométricos, al no permitirse las auditorías de los sistemas. El resultado de esto es precisamente el desconocimiento mundial de los resultados que ha anunciado el Consejo Nacional Electoral, el desconocimiento mundial de la convocatoria de esta fraudulenta e inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente, y bueno, pues el colofón es el desconocimiento de la empresa Smartmatic, que lleva pues algunos de los elementos técnicos de los procesos electorales en Venezuela, bueno, pues declarando que no existe consistencia de los resultados. El día de hoy además hemos observado cómo existe una publicación de resultados por municipios que viola pues todas las tradiciones electorales en Venezuela. No se conocen los resultados por centros de votación, por mesas de votación. La gravedad de todo este asunto es que simplemente
es tan poco transparente todo el proceso que el hecho de que se haya podido inventar un resultado, inflar un resultado o modificar un resultado es perfectamente posible, como lo aseguran las múltiples declaraciones y las múltiples reacciones que han habido a propósito de todo este proceso. Hemos recibido denuncias de que hubo centros de votación donde ni siquiera se imprimieron actas de escrutinio. Hemos recibido denuncias de que hubo centros de votación donde ni siquiera se hicieron las auditorías ciudadanas posteriores al evento. Hemos recibido denuncias de que había máquinas de votación que no estaban asociadas a ninguna entidad electoral. Bueno, las múltiples cantidades de denuncias lo que vienen es a ratificar que estos resultados que se han dado son absolutamente poco transparentes, absolutamente poco confiables, absolutamente poco creíbles y vienen pues a rematar, como decíamos, proceso que arranca desde una convocatoria inconstitucional y termina, bueno, pues con unos resultados que no se cree nadie, ni en Venezuela ni en el mundo. Esto había ocurrido en otra elección en Venezuela, que la empresa Smartmatic se pronunciara y que representa para ustedes esto, que lo hayan hecho a través de una conferencia de prensa para oficializar su posición. En efecto, la empresa Smartmatic nunca había realizado ningún pronunciamiento cuestionando los resultados que, digamos, ha presentado el Consejo Nacional Electoral en los últimos años, y esto es primera vez que ocurre. Desde esta perspectiva, bueno, pues lo que uno esperaría es que el Consejo Nacional Electoral se pronuncie de inmediato, que entregue los resultados por centros y por mesas de votación, que permita que se realicen las auditorías y que finalmente, bueno, pare todo este fraude constituyente, porque al final el tema técnico de los resultados electorales, lo que preocupa a propósito de todo este fraude que se ha instalado, es las dudas que se pueden crear acerca de la transparencia del sistema electoral venezolano, que desde Súmate hemos constantemente estado haciendo estas alertas a lo largo de los años, y las dudas que se puedan crear hacia el futuro en términos de lo que son las convocatorias de procesos electorales futuros. Este es un árbitro un Consejo Nacional Electoral que luego de estas declaraciones de Smartmatic y de todas las reacciones internacionales que hemos tenido, pues simplemente queda inhabilitado para oficiar procesos electorales futuros en Venezuela. La empresa habla de al menos 1 millón de votos. ¿Podrían ser más, que de acuerdo a la experticia que ustedes tienen? Bueno, como reiteramos, el proceso ha sido tan poco transparente, tan fraudulento en todas sus etapas, que técnicamente al día de hoy es imposible determinar el tamaño del fraude que se ha cometido. Es perfectamente posible que sean muchísimos más los votos que se han inflado o que se han modificado o que se han ajustado. Un análisis simple de los resultados electorales que se acaban de publicar demuestra cómo hay ya algunos municipios donde los votos publicados han sido muy superiores a la máxima votación histórica del oficialismo, incluso en municipios de altísima concentración opositora. El Consejo Nacional Electoral pues ha perdido con estos anuncios toda fuente de mínima credibilidad, y esto, insistimos, es simplemente la demostración de que ese fraude constituyente que se ha tratado de instalarle al pueblo venezolano desde el inicio, desde su convocatoria, bueno, pues además no ha llegado a feliz término. ¿Cuál es la diferencia desde el punto de vista técnico que no se estén ofreciendo los resultados por mesa, como se hacía hasta el último proceso electoral, y que ahora se conozcan por municipios? Técnicamente, ¿cómo esto afecta el resultado que se puede analizar? Bueno, si tomamos en consideración que hay centros en los cuales ni siquiera se imprimieron actas de escrutinio, entonces, bueno, efectivamente lo que está haciendo el Consejo Nacional Electoral o lo que demuestra esta opacidad en la publicación de los resultados es simplemente que hay cosas que ocultar. Cuando la transparencia, cuando los resultados están a la vista del país y el mundo, cuando existen actas por multiplicado además que tienen los diferentes actores políticos, pues los resultados
pueden y son transparentes ante el mundo. Cuando pues no hay ningún mecanismo de auditoría, cuando no hay ningún mecanismo de visibilización clara de los resultados, bueno, pues estas estrategias de opacidad lo que buscan en efecto es ocultar las inconsistencias que de seguro hay cuando se implementan fraudes de esta naturaleza. ¿Cómo recuperan los venezolanos la confianza en un Consejo Nacional Electoral luego que tantos factores, tanto nacionales como internacionales, digan que hubo fraude en esta elección del 30 de julio? Ese es precisamente el mensaje y que queremos dar desde Súmate. El mensaje que queremos dar desde Súmate es que los sistemas, el sistema electoral venezolano está conformado en la mayoría de los procesos electorales. El verdadero árbitro es el ciudadano, el verdadero árbitro es el miembro de mesa, el verdadero árbitro son los testigos que están en los centros electorales, el verdadero árbitro es quien finalmente cuenta las papeletas al final de la elección, y al final de cada elección el verdadero árbitro es que los ciudadanos tengan las copias de las actas de escrutinio, que se hayan contado las papeletas, que se hayan verificado y auditado los resultados, y no en un proceso como este donde no hubo observación, donde no hubo testigos, donde los miembros de mesa fueron seleccionados entre los cuadros del Partido Socialista Unido de Venezuela, donde no se permitió ni siquiera el acceso a los medios de comunicación a observar el proceso desde las afueras de los centros de votación, donde se prohibió y se violaron todos los principios constitucionales y legales para tener una elección transparente. Esta elección no es el reflejo de las elecciones en Venezuela. El llamado que hacemos a los venezolanos es, en efecto, a confiar en que es posible tener elecciones transparentes en Venezuela, pero en efecto este Consejo Nacional Electoral está inhabilitado moralmente para llevar cualquier proceso electoral futuro en Venezuela, y este Consejo Nacional Electoral además ha demostrado que técnicamente es capaz de cometer estos fraudes de tal magnitud como para torcer, modificar o variar el resultado de una elección. Se habla entonces del fraude en el resultado. ¿Incurren los rectores del Consejo Nacional Electoral en un delito que puede ser penalizado? En efecto, cuando los rectores del Consejo Nacional Electoral entregan resultados al país, deben entregar resultados que sean el reflejo claro de lo que ha sucedido en el proceso electoral. La presentación al país de unos resultados que no pueden ser verificados, que no pueden ser auditados, que no gozan de ninguna confianza, de ninguna credibilidad y que no pueden ser demostrados verazmente ante los ciudadanos y ante el mundo, es en efecto la comisión de un delito electoral muy grave, de un delito constitucional muy grave. Pero estas violaciones, este fraude constitucional no es solamente el anuncio de un resultado que no se corresponde con lo que sucedió el día de ayer. Este es un proceso electoral que hemos dicho desde Súmate que es fraudulento desde su convocatoria. Es un proceso electoral que no cumplió desde el inicio hasta el fin con ninguno de los parámetros mínimos de transparencia, con ninguno de los parámetros mínimos de una elección normal y de una elección tradicional como las que hemos tenido en Venezuela. El llamado que hacemos al Consejo Nacional Electoral, a los venezolanos y al mundo es que los ciudadanos en Venezuela queremos expresarnos electoralmente en un clima de transparencia, en un clima de democracia, en un clima de participación, donde podamos en efecto en las urnas expresar las opiniones que tenemos y donde podamos contribuir a la solución de la grave crisis que atravesamos a través de los mecanismos de la democracia y no a través de este tipo de farsas que se han montado para engañar al pueblo venezolano. Bien, agradecemos entonces. Es la posición de la Asociación Civil Súmate en relación a estas declaraciones ofrecidas por la empresa Smartmatic, donde recordemos se habla de al menos de 1 millón de votos, una inconsistencia en la última elección. Es la posición oficial de esta empresa que ha participado en procesos electorales en el país. También se espera en los próximos minutos una declaración desde el Consejo Nacional Electoral de Venezuela de la rectora Tibisay Lucena. Entendemos, pues podría
podría ofrecer respuesta a esta rueda de prensa o hablar de otros temas electorales. No hay confirmación del tema específico al cual ella se va a referir. También desde el Parlamento, por supuesto, se han pronunciado hablando sobre la posibilidad o la exhortación que hace el Parlamento a la Fiscalía del Ministerio Público a iniciar una investigación para investigar este caso, sobre todo la responsabilidad de las autoridades electorales. ¿Alguna pregunta, María Alejandra? Gracias, Maritrini. Muchísimas gracias por este reporte. Nosotros estaremos realizando un nuevo contacto contigo a la brevedad cuando se genere cualquier información referida a esta denuncia de supuesta manipulación de la data durante el 30 de julio. Y por cierto, hemos visto que pese a que no se conoce la lista de los diputados que quedaron seleccionados, electos el día de ayer, ya han sido proclamados algunos por el Consejo Nacional Electoral. Eso lo vemos a través de las redes sociales de precisamente el canal del Estado. Y ya siguen generándose reacciones. Enrique Capriles, gobernador del Estado Miranda y uno de los principales líderes de la oposición venezolana, reaccionó. También lo hizo más temprano Luis Almagro, el secretario general de la OEA. Vamos a reponer para ustedes la manera como pues fijó posición sobre esta denuncia presentada por Smartmatic. Se confirma el fraude electoral más grande de la historia de Latinoamérica en porcentaje y millones de votantes. #Venezuela. Esto haciendo referencia precisamente a esta denuncia presentada en horas de la mañana del día de hoy. Son muchas las reacciones, no nada más de Almagro, también de políticos venezolanos. Incluso escuchaban ustedes a Súmate, pues Enrique Capriles lo hizo hace tan solo minutos, también a través de su cuenta en la red social Twitter. Vamos a leer a continuación. Atención, Ministerio Público venezolano. Además de fraude constitucional en la convocatoria, hay delito en el proceso, lo dice Smartmatic. Y manipulado, esto lo escribió Enrique Capriles, y manipulado 5:30 de la tarde, no había ni electores en el poliedro. ¿Qué le dirá ahora al país Tibisay Lucena? El fraude más grande de la historia. Lo escribió a través de su red social Twitter. Recordemos que la agencia de noticias Reuters tuvo acceso de manera exclusiva a una data que se generó antes de las 5:30 de la tarde, en la cual se asegura que para esa hora al menos 3.700.000 personas habían ejercido su derecho al voto. Luego fue anunciada esta cifra de un poco más de 8 millones de venezolanos. Ahí vemos la nota de Reuters, esta exclusiva que tuvieron precisamente sobre el proceso electoral del día 30 de julio. Nosotros vamos a reponer para ustedes declaraciones que dio más temprano el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, precisamente refiriéndose a esta denuncia. Cuando una elección nace del fraude, le toca al pueblo venezolano plantarse y seguir de pie para que de esa manera podamos nosotros hacer valer nuestros derechos. Ha pasado en muchos países del mundo. Pasó aquí en Venezuela en el año 57 y en el año 58. Pasó en el Perú de Fujimori. Pasó en Alemania Oriental. Ha pasado en muchos países. La constituyente nació muerta porque nació contraria a la Constitución. Pero hoy sabemos que además de muerta fue asesinada por el fraude que cometió el CNE. Poco después de esta declaración se debatió en el hemiciclo de sesiones precisamente esta denuncia. Se decidió designar una comisión para investigar este delito electoral, solicitar precisamente al Ministerio Público también que adelante una investigación por esta denuncia de manipulación que fue, recordemos, denunciada por el director ejecutivo de Smartmatic, Antonio Mujica. Vamos a escuchar nuevamente el momento en el que él anuncia no nada más a Venezuela, sino al mundo sobre esta situación de manipulación de la data el día 30 de julio. Proporcionado la plataforma tecnológica de votación y servicios para las elecciones de Venezuela desde el año 2004. Incluso en momentos de profundo conflicto político hemos tenido la certeza de que el proceso de votación y los resultados han sido completamente exactos. Hoy, con el más profundo pesar, tenemos que informar que la data de participación del pasado domingo 30 de julio para la elección de la Asamblea Constituyente fue manipulada. El sistema automatizado utilizado en Venezuela está diseñado para que, en caso de manipulación, su detección sea inmediata y muy fácil. Dicha detección se logra gracias a los mecanismos de auditorías intrínsecos al sistema, que son imposibles de eludir. Smartmatic ha respaldado todos los resultados de las elecciones realizadas en Venezuela desde el año 2004.
independientemente del partido político que haya ganado. Cuando resultó ganador el presidente Chávez en el año 2004, no dudamos en avalar dicho resultado basándonos en la seguridad de nuestra plataforma y en las múltiples auditorías que se realizaron. Así ha ocurrido en cada elección subsiguiente, incluyendo cuando ganó el presidente Maduro en el año 2013 por un pequeño margen, o cuando la oposición ganó la mayoría de la Asamblea Nacional en el año 2015. Gracias a la existencia de este robusto sistema automatizado, es que podemos saber, sin lugar a dudas, que en las pasadas elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente hubo una manipulación del dato de participación. Smartmatic tiene los elementos suficientes para afirmar que los datos anunciados por el Consejo Nacional Electoral no son los que arrojó el sistema. Una auditoría permitiría conocer la cantidad exacta de participación. Estimamos que la diferencia entre la cantidad anunciada y la que arroja el sistema es de al menos 1 millón de votos. Es importante señalar que esto no hubiera ocurrido si los auditores de todos los partidos políticos hubieran participado en toda la fase. Antonio Mujica, director ejecutivo de Smartmatic, en una rueda de prensa que dio desde Londres para informar sobre esta situación ocurrida en el proceso electoral del pasado 30 de julio. Pero no nada más está esta denuncia en el tapete informativo de Venezuela. Recordemos, han sido varios los alcaldes que han sido removidos en este país. De hecho, el día de ayer la Asociación de Alcaldes por Venezuela lo denunciaba, 6 en total, producto de lo que han considerado una persecución política por parte de estos burgomaestres. El último, uno de los últimos, Alfredo Ramos, quien fue llevado por el SEBIN. Nosotros vamos a hacer un contacto con nuestro compañero Carlos Iván Suárez al Estado Lara. Él nos tiene mucha más información sobre esto. Sí, amigos, efectivamente nosotros nos encontramos con el doctor Jairo García, quien es miembro del Consejo Consultivo de la Ciudad de Barquisimeto, y con respecto al pronunciamiento que han tenido ustedes, doctor, con lo que ha sido la destitución del alcalde Alfredo Ramos, elegido por el pueblo y miembro de la Unidad Democrática acá en Venezuela. Sí, efectivamente el Consejo Consultivo de la Ciudad de Barquisimeto, como una instancia de consulta del municipio y la instancia encargada de estar planificando y soñando la ciudad a futuro, a largo plazo, se quedó totalmente sorprendida por esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional y la decisión del Consejo Bolivariano del municipio de Ibarren de designar de inmediato al sustituto del alcalde Alfredo Ramos, quien fue electo popularmente, democráticamente. Fue sorpresivo porque el Consejo considera que fue una destitución que violenta el Estado de Derecho, una decisión donde no hubo derecho a la defensa por parte del alcalde, no pudo ejercer plenamente su derecho a la defensa y además de eso están designando a una persona que no fue electa para ese cargo para sustituir precisamente a un demócrata, a un alcalde que fue electo por la ciudad de Barquisimeto, por los barquisimetanos, por el municipio de Ibarren en sí. ¿Cree usted que esta nueva alcaldesa pueda hacer estos planes de esta ciudad ideal que ustedes estaban planificando? La ciudad ideal fue toda una planificación que hizo el alcalde en conjunto con su equipo de trabajo bastante calificado y que venía, a pesar de todas las barreras que tenía desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista del personal y desde el punto de vista político, venía ejecutando poco a poco. La razón por la cual se le destituye, que es no mantener limpia la ciudad, no haber, ¿cómo se llama?, sacado estas barricadas que en protesta los ciudadanos ejercían, pues fue una simple excusa para destituirlo y para sacarlo del juego político. Es decir, se usó un mecanismo constitucional como es el amparo constitucional, que es para proteger derechos y garantías, precisamente para violentar derechos de los ciudadanos y los derechos humanos del alcalde del municipio Iribarren. Bien, escuchamos entonces a uno de los miembros del Consejo Consultivo de la Ciudad de Barquisimeto con respecto a lo que ha sido esta destitución del alcalde de la ciudad, Alfredo Ramos. Con esta información volvemos al estudio. Adelante. Y nosotros nos vamos a conectar a la señal del Canal del Estado porque pese a esta denuncia de supuesto fraude en el proceso electoral, los diputados electos en la jornada del pasado día domingo están siendo proclamados estos diputados a la Asamblea Nacional Constituyente por el CNE. Vamos a ver. Que surcó mares para ir a decir a los poderes imperiales: no te metas con Venezuela, la paz de Venezuela es sagrada, la independencia nacional es sagrado. No nos dejemos distraer, porque ellos siempre van a cantar fraude cuando se trata de reconocer al pueblo. Jamás
En la Cuarta República reconocieron al pueblo, lo humillaron, lo despreciaron, lo excluyeron. Y hoy, cuando el pueblo es poder político, pero hoy está en un poder superior, porque es poder constituyente, no pueden reconocerlo. Pero aquí llegó la constituyente, compañero, y habíamos dicho que llegaríamos con el poder sanador para Venezuela, para derrotar a los violentos, para preservar la paz. No van a poder perturbar la paz y la tranquilidad de Venezuela. Salimos hechos millones, salimos hechos pueblo libertador. Parecía, lo dice el presidente Maduro, parecía la campaña admirable, parecía el ejército libertador cuando salió por la independencia de Venezuela y cuando salió a otra frontera por la independencia de la patria grande. Dimos un ejemplo de gloria, compañero. Debemos sentirnos orgullosos, debemos sentirnos como venezolanos dignos de ser lo que somos, un pueblo leal, un pueblo combatiente, un pueblo indestructible. Hay quienes me han escrito desde el exterior y dicen qué grande es el pueblo de Venezuela. Y yo digo, el pueblo de Venezuela es el mejor. No han podido los poderes imperiales, ni podrán. Bueno, compañeros, yo quería darles un saludo. Llegaremos mañana al Palacio Legislativo. Como ya dijo Ángel, lo hemos dicho, llegaremos con el retrato de nuestro libertador y de nuestro comandante Hugo Chávez, de donde más nunca saldrá. El pueblo de Venezuela le dijo a la derecha golpista, fascista, apátrida y asesina, le dijo, no te metas con nuestros libertadores, quédense tranquilos. Y nosotros se lo decimos desde la humildad, porque los venezolanos somos humildes, pero le decimos también, somos pueblo de firmeza y no vamos a permitir que esa derecha apátrida que solamente atiende las órdenes imperiales venga a destruir a nuestra patria, venga a intervenir a Venezuela. El presidente Maduro, ustedes saben bien, a él le agradecemos haber activado el poder constituyente originario. Y por eso fue sancionado por los Estados Unidos y los centros imperiales amenazan. Y nosotros decimos, gracias por haber condecorado a nuestro presidente trabajador. Gracias por haber condecorado al presidente pueblo, porque eso es nuestro presidente, es el presidente que nació del pueblo de Venezuela, no de las oligarquías, no de las castas ricas, no de las castas entreguistas, no de quienes aún le prometen a los imperios que vengan a intervenir para llevarse nuestros recursos. Eso jamás pasará. Ya el pueblo de Venezuela, mensaje muy claro el 30 de julio, y el mensaje muy claro es: somos humildes, pero somos indestructibles también. No te metas con nosotros. Venezuela jamás se entregará. A los que todavía no lo han entendido, pues apúrense porque mañana llega el poder constituyente. Y entiéndanlo de una vez por todas, compañeros. Bueno, a la Caracas de amor, a la Caracas de paz, a la Caracas de construcción, de futuro. Aquí están los constituyentes, hombres y mujeres, que llegaremos con nuestras manos a sanar a Venezuela, a reparar los desequilibrios que esta derecha violenta ha causado en nuestra patria. No más crímenes de odio, no más quemar personas vivas. Es una cosa espantosa. El pueblo de Venezuela le envió un mensaje muy claro a los violentos. El pueblo de Venezuela rompió todos los cercos para ir a votar. Y a quienes se quedaron sin votar porque se lo impidieron, nosotros aquí también los representamos a ustedes. Representamos ese espíritu de quienes queremos la paz y de quienes queremos la soberanía de Venezuela. Compañeros, queríamos darle las gracias. Gracias, Caracas. Te queremos, Caracas. Gracias a todos ustedes, hombres, mujeres, jóvenes, niños. Gracias porque nos acompañaron en una campaña formidable donde escuchamos al pueblo, donde escuchamos las angustias del pueblo. Y desde mañana llegaremos a cumplirle a nuestro pueblo, al pueblo de Caracas, al pueblo de Venezuela. Jamás lo defraudaremos. Llegaremos con nuestro amor, llegaremos con la sanación del poder constituyente originario a defender a Venezuela. Gracias, compañeros. Aplausos, entonces. Constituyente, ella decía que los hijos de Guaycaipuro
que los hijos de Bolívar y que viva la gran Caracas, la Caracas de futuro y de la paz. También invitó mañana al Palacio Legislativo, donde pues los constituyentes llevarán el retrato del comandante supremo Hugo Chávez y del libertador Simón Bolívar. Decía que el pueblo humilde envió un claro mensaje a todo el mundo con el corazón blindado de amor. Vamos a escuchar las palabras de Cilia Flores de Maduro, constituyente. Bien, es el acto del canal del Estado que se está transmitiendo, en el cual los constituyentistas están siendo proclamados por el Consejo Nacional Electoral. El poder constituyente llegará mañana, lo dijo Delcy Rodríguez, y ahí ven ahora a Cilia Flores, otra de las integrantes de esta Asamblea Nacional Constituyente, que tendrá a bien redactar la nueva Carta Magna. Nosotros vamos a hacer un contacto con nuestra compañera Natalí Salas Guaitero. Ella está al sur de la Florida. Recordemos que está pautada una rueda de prensa por parte de la Mesa de la Unidad Democrática para hablar sobre esta denuncia realizada por Smartmatic, que referida a supuestas manipulaciones en la data del pasado día domingo. Natalí. Sí, muchísimas gracias, María Alejandra. Como tú bien lo señalaste, el día de hoy se está pronunciando la Mesa de la Unidad Democrática en su capítulo del sur de la Florida, justamente con respecto a esta gravísima denuncia que ya ha dado Smartmatic, que es la empresa que le da servicios electorales a Venezuela y que ha señalado que los números sencillamente no concuerdan. Me encuentro junto a Leonardo Trecci, quien es representante de Voluntad Popular y además también de la Mesa de la Unidad Democrática. Justamente, Leonardo, cuéntanos el balance que ustedes están haciendo y la respuesta que hacen sobre esta gravísima denuncia que marca en forma muy clara lo que pudiera tratarse de un fraude en las elecciones del pasado 30 de julio. Bueno, esto es un fraude cantado que ya nosotros lo sabíamos aún antes de que sucediera. Recordemos que prácticamente lo que se hizo el domingo fue unas elecciones, como que si tú hicieras una elección en el patio trasero de tu casa, invitaras a quienes tú quieras y tú decidieras quiénes votan, ¿no? Lo que está haciendo Smartmatic es reafirmar y, digamos, salirse de ese problema, reafirmar que hubo un fraude, diciendo que pueden haber hasta 1 millón de votos amañados. Nosotros estamos completamente seguros que es más, estamos seguros que la votación no llegó al 12% de los electores, pero bueno, esto lo que hace es desprestigiar más la elección que ya es un fraude cantado internacionalmente. Justo a esta denuncia precisamente también se unen hechos muy graves en Venezuela, como la detención nuevamente o la llevada a la cárcel tanto de Antonio Ledesma como de Leopoldo López. Hay pronunciamientos internacionales, se dice que el día de hoy van a juramentar a los constituyentistas, algo que se pensaba hacer para el día de mañana. Estamos viendo como que a mayor presión en el gobierno, al mismo tiempo ellos están tratando de afinar las tuercas para hacer sus medidas o aplicar sus medidas de una forma más rápida. Mira, ellos están huyendo hacia adelante. Yo creo que no debemos llamarle más constituyentistas, sino golpistas, porque lo que se eligieron fueron unos golpistas que quieren acabar con la Constitución. Un proceso tan amañado que ahora, hace breves minutos, los propios colectivos que habían propuesto sus candidatos de base, parece que en la ciudad de Caracas los únicos que ganaron fueron la lista 1, y entonces ya se creó una ruptura más interna dentro del PSUV, y los colectivos están ahora en el CNE exigiéndole a la señora Tibisay que explique qué fue lo que pasó. Entonces, digamos que son tan tramposos que se hacen trampas ellos mismos. Entonces no podemos permitir que esas cosas sigan sucediendo. Lo que está sucediendo con Leopoldo López y con Ledesma es lo que hacen los terroristas, lo que hacen los narcotraficantes, que es tomar por rehén a la gente para doblarla y para quebrarla. Pero como nosotros tenemos unos líderes que son tan fuertes, estaban preparados para que esto le sucediera, y nosotros tenemos que también seguir hacia adelante, y la Asamblea Nacional tiene que cumplir con el mandato de la consulta popular del 16 de julio. Hay que restituir los poderes públicos, hay que nombrar un gobierno de transición y ir a elecciones generales. El país ya no resiste más, Nosotros tenemos que seguir adelante a pesar de las trampas y los abusos de esta gente. ¿Cuál es la propuesta que lanza la Mesa de la Unidad Democrática, tomando en cuenta el riesgo que incluso también corren los mismos congresistas, porque los están amenazando con cárcel? Ya eso se ha dicho en varias oportunidades, incluso por el propio presidente Nicolás Maduro. Al mismo tiempo, el día de hoy bloquearon la entrada a la Asamblea. Mira, los constituyentistas, la Asamblea Nacional es un edificio.
los asambleístas fueron designados por 14 millones de venezolanos. Ellos van a seguir siendo nuestros asambleístas y nuestros representantes, así sesionen en una plaza o donde sesionen. Si ellos quieren tomar la asamblea, que seguramente lo van a hacer porque así actúan estos esbirros, pues que lo hagan, pero la representación real del pueblo venezolano, la única representación real y legítima que tiene ahora el pueblo venezolano son esos diputados que fueron electos en el 2015, porque ya hasta Nicolás Maduro ya perdió su vigencia. Ya es ilegal al hacer esto, al tratar de hacer una constituyente espura, mal hecha, al querer abrogarse él el poder del pueblo. ¿Qué podemos esperar? Son ilegítimos todos y eso hay que sustituirlo. Tiene que venir el cambio para Venezuela. ¿Más calle? Más calle. Es que no podemos abandonar la calle. Calle y voto. O sea, nosotros tenemos que presionar para que haya unas elecciones generales este mismo año. Bien, muchísimas gracias a Leonardo Trecci, quien es representante de Voluntad Popular, también de la Mesa de la Unidad Democrática. Justamente el día de hoy ellos van a pronunciarse en una rueda de prensa sobre esta denuncia que hiciera Smartmatic. Al mismo tiempo también hay que recordar, María Alejandra, todas las reacciones que esto generó en la comunidad internacional. De hecho, el día de ayer el propio presidente Donald Trump se pronunció con respecto a la detención de Antonio Ledesma y de Leopoldo López. Lo mismo también hizo el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado. Con esta información nosotros vamos a volver a los estudios y en breve tendremos más información desde aquí. Gracias, Natalí. Nuestra compañera Natalí Salas Guaitero dándole cobertura a este pronunciamiento que dará en tan solos minutos representantes de la Mesa de la Unidad Democrática al sur de la Florida. Nosotros vamos a poner de inmediato parte del discurso de Cilia Flores, cortesía del Canal del Estado. Nacional Constituyentes, compatriotas, nosotros tenemos un gran compromiso. Nosotros lo dijimos y nosotros vamos a cumplir. La Asamblea Nacional Constituyente es el cambio para que este país pueda recobrar el orden. Aquí se acabó la anarquía y la impunidad, aquí se acabó el delito impune, aquí se acabaron los que pueden cometer delito y creen que tiene una patente para que nadie les toque, pues la justicia les llegará a todos los que atentaron contra este pueblo. Y aquí tendremos paz. Y tendremos paz porque habrá justicia, que es la única forma de que tengamos verdadera paz. La justicia llegará a partir de mañana con la Asamblea Nacional Constituyente. Y que se vayan preparando todos los que atacaron al pueblo, todos los que agredieron al pueblo, todos los que asesinaron al pueblo. El pueblo salió a votar porque quiere paz y habrá paz. El pueblo salió a votar porque quiere justicia y habrá justicia, compatriotas. Nosotros tenemos ese compromiso y nosotros sabemos que ustedes nos van a acompañar. Desde todos los rincones de la República estarán ustedes. Nosotros seremos voceros, pero ustedes son los que tienen la palabra. Ustedes son los que nos ordenan. Ustedes son los que nos dicen cuál es el camino, porque el poder constituyente está en ustedes. El pueblo es sabio. Han subestimado al pueblo, han subestimado al presidente Nicolás Maduro porque es pueblo. Y no saben que la sabiduría innata está aquí representada en este pueblo. Y que sigan subestimando al presidente Nicolás Maduro. Muy bueno, van por buen camino, mire dónde vamos. Ya estamos aquí con una Asamblea Nacional Constituyente originaria y plenipotenciaria. Una Asamblea Nacional Constituyente que retumba, no solamente aquí en el país, compatriotas, en el mundo, lo decía Delsis, en el mundo está con los ojos abiertos. Bien, Cilia Flores, constituyente electa, recibiendo su credencial, hablando a las personas que están allí presentes. Nosotros vamos con nuestra compañera Natalí Salas Guaitero. Comienza la rueda de prensa de la Mesa de la Unidad al sur de la Florida. Ciertamente, María Alejandra, ya está a punto de comenzar esta rueda de prensa. Vamos a escuchar a Oscar López. Están presentes también Leonardo Trecci, representante de Voluntad Popular, y José Hernández. Los tres son representantes de la Mesa de la Unidad Democrática en el sur de la Florida. En el día de hoy hicimos un llamado a nombre de la Unidad Sur Florida, a quienes teníamos la responsabilidad de adelantar el proceso electoral que se hizo el pasado 16 de julio, y hoy estamos haciendo un pronunciamiento de acuerdo a todos los acontecimientos que han pasado en Caracas hasta el día de hoy.
El 30 de junio Venezuela fue víctima del fraude más grande de su historia. Por encima de la voluntad del pueblo, Nicolás Maduro impuso un proceso electoral corrupto que violó todos los principios legales, constitucionales y el sagrado principio del voto universal y secreto y directo. Desde el inicio de la constituyente han sido innumerables los atropellos que se fraguaron contra líderes políticos, jóvenes de la resistencia y los derechos humanos en general. El 1 de mayo el dictador Maduro llamó a una constituyente saltándose todos los pasos previstos en la ley propuesta. Fue respaldada por el Tribunal Supremo espurio y por frases del dictador como que si lo que no logramos por los votos lo lograremos con las armas. A los más de 100 muertos en 4 meses de protestas, entre el 29 y 30 de agosto, el 16 venezolanos opuestos a la dictadura fueron asesinados en pleno proceso electoral constituyente, proceso que contó con la más fuerte represión que votos. El régimen del dictador Nicolás Maduro, a través de la rectora con su cargo ya vencido, Tibisay Lucena, presentó el domingo en horas de la noche unas cifras oficiales de votantes amañadas y desvinculadas de la realidad que vivieron los venezolanos en las calles. También los medios de comunicación nacionales e internacionales fueron testigos, a pesar de la prohibición de documentar y reportar la verdad en un perímetro de 500 metros en cada centro electoral. Pero sobre todo, estos resultados cínicamente abultados están deslindados de la realidad que viven los venezolanos día a día, contra los que están luchando desde hace más de 124 días en las calles y contra los que estamos en contra cada uno de nosotros, 7.6 millones de venezolanos. Votó el pasado 16 de julio en consulta popular, enviando un mensaje claro y contundente al mundo, pero sobre todo al régimen del tirano Nicolás Maduro. El domingo, pese a la advertencia del pueblo y a la comunidad internacional, una cúpula de corruptos y narcotraficantes que hoy secuestran la nación decidieron huir hacia adelante y dar un zarpazo mortal al último vestigio de democracia que queda en nuestro amado país Venezuela, con el único propósito de sepultar la Constitución y la Asamblea Nacional, electa con la participación de más de 14 millones de venezolanos. Hoy, único poder con legitimidad democrática y electoral en nuestro país. La Asamblea Nacional ha sufrido junto con sus empleados, diputados y periodistas que cubren la fuente toda clase de atropellos, desde físicos hasta verbales, cometidos desde turbas manejadas desde la dictadura hasta oficiales militares alentados y condecorados por la tiranía. El lunes 1 de agosto, en horas de la madrugada, en las sombras y actuando como los delincuentes que son, con premeditación, alevosía y nocturnidad, el régimen secuestró nuevamente al alcalde mayor de Caracas, en ejercicio, Antonio Ledesma, y al líder político Leopoldo López, responsable fundador de Voluntad Popular, a quienes usan como rehenes del pueblo para tratar de doblegar el espíritu de nuestros libertadores, sembrando la desesperanza. En cada rincón que ocupemos, alzaremos nuestras voces. La comunidad que somos mucho más de 104.000 venezolanos que se manifestó en el sur de la Florida, junto a los alrededor del mundo, que el 16 de julio, claro y fuerte a la dictadura, no nos quedaremos inertes ante los asesinatos, las torturas y desmanes de una partida de sinvergüenzas y delincuentes que gozan el poder viviendo como reyes a costa de la sangre y el alma del pueblo venezolano. Nosotros, venezolanos y representantes de Miami, de partidos políticos, Acción Democrática, Primero Justicia, Ambiente Venezuela, Voluntad Popular, Alianza Bravo Pueblo y la sociedad civil, todos miembros de la Unidad Democrática, nos hemos comprometido con nuestros hermanos en Venezuela y con todos los venezolanos en el sur de la Florida y en el mundo a no descansar hasta vencer el régimen tiránico representado en la figura de Nicolás Maduro. Los más de 500 constituyentistas ilegales y a las cabezas mandos medios y rasos de los organismos represores de la dictadura importada de Cuba que hoy pretenden imponernos un modelo de vida inútil. Estamos comprometidos a hacer las diligencias necesarias para que continúen las sanciones no solo a los culpables, sino también a sus testaferros y a sus familiares. Esto pasa por investigar y encontrarlos donde estén y exponerlos ante la opinión pública y denunciarlos. No daremos descansos a los boliburgueses, bolichicos y otras denominaciones que usan sus empresas para lavar dinero mal habido, producto de la corrupción y el narcotráfico. Nos hemos comprometido como ciudadanos, desde este país de respeto a la ley y amante de la libertad, en ser la voz de cada uno de los reprimidos, desaparecidos y asesinados del dictador Maduro, llevando y sirviendo de vía y apoyo a todos los organismos internacionales competentes,
las causas necesarias para que los represores sean castigados con nombre y apellido. Nos hemos comprometido a luchar por la apertura inmediata del canal humanitario para cubrir las necesidades básicas de un pueblo que muere de hambre y mengua ante la ausencia de alimentos y medicinas. Encontraremos y apoyaremos todas las vías organizadas por grupos, ONG, partidos y ciudadanos venezolanos aquí en Estados Unidos y caminos para salvar a nuestros hermanos. Nos comprometemos a defender el mandato de 7.6 millones de venezolanos en consulta popular el pasado 16 de julio, cuando el pueblo venezolano rechazó con fuerza inusitada que se llevara a cabo la constituyente propuesta por Nicolás Maduro. Exigió a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a todos los empleados públicos respetar y hacer respetar la Constitución de 1999 y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional elegida por el pueblo. Aprobó la renovación de los poderes públicos de acuerdo a lo establecido en la Constitución, la realización de elecciones libres y transparentes, así como la conformación de un gobierno de unión nacional para restituir el orden constitucional. Exigimos a la dictadura la liberación inmediata de todos los presos políticos y cese del terrorismo de Estado. Invitamos a todas las comunidades latinoamericanas que hacen vida en esta ciudad y a nuestros hermanos americanos que nos han recibido en este gran país a trabajar de la mano para erradicar de nuestro continente cualquier pretensión de autoritarismo, la violencia y el crimen organizado disfrazado de Estado que hoy amenaza la estabilidad de la región. Agradecemos el respaldo de todos los países en esta lucha por la democracia, la libertad y Estado de Derecho de nuestro país. Exhortamos a los países que nos acogen en el exilio a hacer todo lo necesario para lograr que se cumpla con el respeto a los derechos humanos de 33 millones de venezolanos que quieren y deben vivir en libertad, democracia y paz. Una pregunta. Mariano Rajoy ha dicho esta mañana para España que es posible que se prohíba la entrada, los venezolanos no necesitan visa en España, pero sí se prohíba la entrada a altos funcionarios o vinculados con el gobierno y el congelamiento de intereses y fondos que ellos tienen en España. ¿Qué opinión le merece que España pueda tomar esa medida donde se han refugiado 19.000 venezolanos, pero muchos de ellos bolivianos? Claro, es que es parte de lo que han venido alertando la comunidad internacional desde que ellos tomaron este camino delictivo de la constituyente, porque es un fraude evidente y todos los gobiernos, o sea, han sido categóricos en no reconocerlo y son medidas de presión que se están haciendo desde antes, se anunciaron antes, ellos continuaron y creo que los gobiernos están concretando los resultados frente al atropello, frente a la ilegalidad y frente a la arremetida. Ya hoy también veíamos como desde el domingo otros países han estado alerta con toda la situación y ayer la Asamblea Nacional de una forma inédita fueron 4 embajadores a la sesión de los asambleístas electos por el pueblo como respaldo de la comunidad internacional. No nos extraña y creo que van a seguir muchos más países apoyándonos. Entramos en una etapa distinta y creo que muy dificultosa, muy complicada, pero creo que todos estamos exigiendo la voluntad de 7.600.000 venezolanos, 7.600.000 venezolanos y de la Asamblea Nacional electa por 14 millones. Creo que somos los poderes constituidos. O ayer la Fiscal General de la República ratificó la ilegalidad, que sigue siendo la fiscal, y hoy denunció ante la OEA la defensa y las amenazas que le están haciendo para destituirla. Creo que entramos en una etapa donde la comunidad internacional es fundamental y por eso nosotros desde aquí, los partidos, las ONG, las asociaciones civiles y los venezolanos en general, le pedimos la ayuda a otros países, ya el que nos está cogiendo y estamos haciendo una campaña que queremos para todos los países de manera de que nos ayuden, porque solos no podemos. ¿Su nombre y apellido? Oscar López. Oscar López. ¿Y la organización? Dirigente político de la Unidad. Una pregunta también. El día de ayer, el llamado Bloque de la Patria, conformado por estos parlamentarios del PSUV, pero que se habían retirado de la Asamblea, ayer volvieron a la Asamblea, solamente unos cuantos nada más participaron, y una de las cosas, 3 nada más exactamente. Una de las cosas que decían era que si bien no estaban de acuerdo con lo que estaban ocurriendo a nivel del gobierno, tampoco estaban de acuerdo con lo que ellos llamaban una injerencia por esta pedida de ayuda a la comunidad internacional. Bueno, es lógico. Es una nueva fracción que se incorpora al Congreso. Hasta ahora habían 2 bloques nada más, la fracción de la oposición y la fracción oficialista. Esta nueva fracción, ellos
y lo argumentaron y lo dijeron ayer muy claramente, que apoyaban toda iniciativa en contra de la constituyente y que apoyaban y que estaban en contra de lo que había establecido Maduro como secuestrador del gobierno venezolano y dictador que tuvo su certificado de nacimiento formal el domingo. Y ahí creo que ellos están proponiendo pues que ellos, su fracción y su ideal de esa fracción, que son 3 y pareciera que pueden ser más, hablan de restituir el pensamiento del comandante Hugo Chávez Frías. Pero mira, ahorita es un momento de que todos somos necesarios, ahorita es el rescate de la República, del orden constitucional, y todo el que quiera venir, bienvenido sea. Evidentemente también creo que esa, o sea, ya es una interpretación, la no injerencia, bueno, cualquier venezolano que quisiéramos soberanía, quisiéramos que no hubiera intervención de otros países porque deberíamos haber resuelto nosotros nuestros problemas, pero es que ya la injerencia no es de ahora. El intervencionismo lo impusieron ellos con Cuba y con cantidades de gente de otros países del eje del mal y digamos de los países no alineados que están. También veíamos las declaraciones de Rusia. Entonces cuando vemos todo ese tramado, o sea, nosotros tenemos que dejarnos ayudar. Y bueno, de hecho, uno de los diputados a la asamblea que se incorporó ayer es esposo de la fiscal general de la República y ella hoy está pidiendo ayuda a la OEA, justamente. Hay también unas personas, como organizaciones, las he escuchado aquí en el sur de la Florida, al mismo tiempo otros analistas que están incluso lanzando una propuesta de intervención militar en Venezuela. ¿Ustedes saben algo de eso? ¿Qué opinión les merece? Bueno, mira, yo creo que todo el mundo está en un estado de desesperación y se dicen muchas cosas. Creo lo que te digo, todo ayuda, pero todo ayuda con racionalidad, con menos daño al pueblo, y que yo creo que lo que tenemos que lograr es ayuda internacional de presión, donde no haya más muertos, que empezando que ya es suficiente con los que están haciendo. Y yo creo que hablar de eso, o sea, no soy quien para decirlo, porque eso son decisiones que se tomarían si las toman, pero que no creo que esté planteado en estos momentos. Lo que se está pidiendo es ayuda al respetar el orden constitucional y las 3 cosas que se hicieron en las preguntas. Restablecer el orden constitucional, que los militares que se dejen ya del negocio y la triquiñuela y se dediquen a lo que tienen que hacer porque le corresponde y tienen que asumir su rol, que eso es distinto, pero los militares venezolanos que para eso por la Constitución tienen un mandato y no lo están cumpliendo. Entonces creo que la intervención de otras cosas, o sea, de otra manera no, creo que hay tratados internacionales que no contemplan esas intervenciones, hay tratados internacionales que es exigir el respeto a los derechos humanos, al canal humanitario, la libertad de los presos políticos, la libertad de pensar distinto, que no hay por qué caer en eso. Siempre hay opiniones y cada quien tendrá su opinión, pero eso ni se está solicitando ni nos somos intervencionistas. Simplemente estamos exigiendo la ayuda con los protocolos y los acuerdos internacionales aprobados en paz. Con lo ocurrido ayer con Leopoldo López y Antonio Ledesma, se pronunció incluso el propio presidente Donald Trump, lo hizo Rex Tillerson, también las voceras tanto de la Casa Blanca como del Departamento de Estado. Palabras como dictador, dictadura, refiriéndose a Venezuela, fueron muy claras. Esto conocen ustedes que pudiera de repente en los próximos días acelerar esta profundización de las sanciones como lo habían prometido en otras oportunidades por parte de Estados Unidos? Por supuesto, y no solo por parte de Estados Unidos, la OEA, la ONU y todo el mundo lo que, o sea, ya toda la comunidad a través del Parlamento Europeo, presidente, figuras internacionales, o sea, que lo han hecho, porque es que esto arrancó mal desde que ellos escogieron el peor camino para sus partidas de defunción, como alguna civilidad tenían en algún momento. Y cuando yo te digo que tuvieron su partida de nacimiento como dictadores, o sea, la tuvieron, pero parece que maduraron rápido, porque el atropello que le hicieron es a Antonio Ledesma, alcalde electo, y a Leopoldo López, líder de la oposición de Venezuela, un líder importante, que ellos mismos le dieron, o sea, que entonces la gente se contentaban porque ellos estaban presos en su casa y nunca estuvieron libres. O sea, eso lo que demuestra es una acción más de una burla a la gente en esta etapa de desmoralización, de que para que el pueblo se desmoralice, para que digan que tienen que negociar, miles de comentarios que se habían negociado, que si no había. Aquí quedó todo en evidencia, aquí nadie negoció,
yo, lo dijo Leopoldo mismo en los mensajes que lanzó antes que lo llevaran otra vez a Ramo Verde. Antonio también hizo 2 mensajes bien claros antes de todo esto, y siempre ha sido, aquí estamos todos peleando por las 3 preguntas que se le hizo al pueblo. Lo de Leopoldo y Antonio es aberrante, vergonzoso, y es un acto más de que son unos dictadores convictos y confesos sin escrúpulos, y que eso no nos va a debilitar, porque ellos dos los han dicho desde siempre, que estamos y seguimos luchando, y que no decaigamos, y que sigamos hasta sacar a estos delincuentes del poder. ¿Y tú, Ana? No. Bueno, lo único que quería aclarar es que es muy importante en el comunicado que estamos dando, las acciones que vamos a tomar, entre ellas lo que es la investigación y la persecución de los testaferros, sobre todo en el sur de la Florida, que se han venido muchos. Recordemos que el gobierno de Nicolás Maduro, o el régimen de Nicolás Maduro, la dictadura, se mantiene con estos señores, estos testaferros que lavan dinero producto del narcotráfico y de la corrupción. Ellos no tienen ningún ideal, ellos no son socialistas, ellos no son comunistas, no, ellos lo único que ven son las cuentas del banco. Entonces hay que cortarles ese chorro, y nosotros los venezolanos tenemos que denunciar el tema del scratch, que es ponerlos en público, en evidencia, y decir, eso está muy bien por un tema bueno, porque digamos que se lo merecen, pero realmente lo que nosotros tenemos que hacer es investigar dónde están y denunciarlos al gobierno de los Estados Unidos y a la tesorería, más que ponerlos en evidencia. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque a lo mejor cuando uno los pone en evidencia públicamente a través de un tuit y todo eso que se hacen virales, los ponemos sobre aviso. Entonces tenemos que más bien investigarlos, buscar dónde están, perseguirlos hasta por debajo de las piedras, ubicarlos y que les cierren todos, que le declaren la muerte económica aquí en los Estados Unidos, y esperamos también que nuestros hermanos de la Mesa de la Unidad en la Unión Europea, con los que vamos a establecer conversaciones en Europa, en todos los continentes, también se sumen a este llamado y hagamos esto. Tenemos que colaborar, y nosotros desde el exterior, la mejor forma que tenemos que colaborar es esa, ubicándolos, denunciando y siendo la voz también de nuestros hermanos que están siendo reprimidos, asesinados, torturados en Venezuela. Entonces, básicamente, ahí es donde está nuestra labor internacional, ¿no? Ser la voz, que en Venezuela no la hay, y gracias a ustedes, a los medios de comunicación, que bueno, que siempre son recurrentes y nos apoyan en todo esto para que la voz de los venezolanos salga por todo el mundo, sobre todo en Miami, que digamos que es como un megáfono para todo el continente latinoamericano, y no permitir que esto siga sucediendo, no importa dónde estén. En Latinoamérica también tienen. Entonces hay que hablar con Argentina, con nuestros amigos, hermanos en Argentina. Y ahora, bueno, esta desgracia que ha significado que hayamos tantos venezolanos en el exterior, tenemos que hacer de eso más bien algo positivo. Y eso positivo es, bueno, tú me hiciste salir por exilio forzoso de mi país. Bueno, yo entonces voy a aprovechar esta oportunidad que tengo de estar en este país para ubicar a estos cuerdas de sinvergüenzas y ladrones que se han aprovechado del dinero de los venezolanos y de la muerte de los venezolanos. Eso es lo que nosotros los venezolanos en el exterior tenemos que hacer ahora y tenemos que dedicarnos a hacer ahora. Justamente con respecto a este tema, Leo, ¿ustedes tienen algún tipo de canal en donde también se pudiera dirigir ese tipo de denuncias para, una vez que sean probadas, poderlas exponer? Y te hago la pregunta porque, bueno, ciertamente conocemos los nombres de los ya muy notorios, tipo el vicepresidente, el propio Nicolás Maduro, etcétera, cuyas cuentas ascienden a cifras astronómicas, pero hay otras personas que, como tú bien lo señalabas, han venido para acá con dinero de los venezolanos porque han sido testaferros, han hecho negocios, etcétera, se han enriquecido de una manera ilegal y vienen para acá a montar, así sea pequeños o grandes negocios. Entonces, hubo una bola muy grande del escrache famoso, pero muchas cosas también eran invenciones o de repente... Sí, la idea es no montar una cacería de brujas, por supuesto, pero sí hay que investigar muy bien lo que se va a hacer, pero hay que encontrarlo. O sea, nosotros tenemos que apoyar a las acciones que está tomando el gobierno de los Estados Unidos, y la mejor forma de apoyar es facilitándole los nombres de esas personas y también los nombres de las personas que reprimen en Venezuela, no solamente los que se han robado el dinero de los venezolanos. Los expedientes. Exactamente, los expedientes de tortura. Nosotros estamos en contacto con todos aquí en Estados Unidos con personas que nos están ayudando con eso, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer. Un lugar donde nos pueden escribir, unidad
sfl@gmail.com. Ahí nos pueden escribir y también a prensa@unidadsurflorida.com. De todas formas, nosotros le vamos a enviar a los medios este comunicado, que realmente es lo más importante porque es una posición firme de nosotros acá en la Florida con respecto a lo que vamos a hacer, y espero que sea esperamos que sea de amplia difusión. Pero bueno, la idea es que los venezolanos no podemos desfallecer por todo lo que está pasando en Venezuela. Los venezolanos lo que nos corresponde es seguir adelante y echar para adelante. Nosotros siempre hemos sido un pueblo que echado para adelante, pues vamos a echar para adelante en contra de estos señores y estos sinvergüenzas que nos quieren hoy, que quieren tiranizar a nuestros hermanos en Venezuela. Entonces, bueno, básicamente es eso. Y es organizar una campaña de afuera hacia adentro, o sea, y no necesita hacer mayor esfuerzo, es simplemente un esfuerzo de organización, difusión, elaboración de expedientes y en colaboración con las autoridades de cada país llevarlos a las autoridades para que sean sancionados todos, así como quiere hacer España, como quiere hacer Estados Unidos, y todo el que lo quiera hacer bienvenido sea, porque no le toca sino castigo y vergüenza de todo delincuente. ¿Cómo es su nombre? Leonardo Trecci. ¿Y tú no vas a hablar? José Hernández. No, bueno, ¿qué? ¿Qué quieres decir? Dios mío. Y por ahí te llegó. Hay que abrir la puerta. Yo soy José Hernández, yo soy representante de Primero Justicia en la Florida. Nosotros tenemos que insistir hasta donde no podamos en la necesidad de hacer valer la participación de 104.000 venezolanos que acudieron al llamado de nosotros aquí en la Florida, y se trata de eso, se trata de que se cumpla con los 3 sí que se dijeron el 16 de julio, y que no aceptemos el atropello que estamos viviendo. A mí, igual que ustedes, como periodista, además me toca rechazar todo lo que está pasando, porque como periodista sufro lo que ustedes ven de sus compañeros en Venezuela, y que a mí en alguna medida me parece bonito, pero me molesta que estas ruedas de prensa, que hace 10 años cuando yo iba a una rueda de prensa aquí no había venezolanos, y ahorita todos son venezolanos, entonces, o la mayoría son venezolanos. Entonces eso no debe ser. Los venezolanos tenemos derecho a vivir en libertad y a tener la libertad de que nuestros medios y nuestros periodistas ejerzan la prensa como la tienen que ejercer. Y aquí está Manny Camargo de Alianza Bravo Pueblo, que también nos está acompañando, y que de repente quisiera decir algún mensaje en relación con el alcalde Ledesma. Manny. Sí, cómo no. Pero siéntate aquí. Haciendo un pronunciamiento ya sobre esto. Bueno, yo voy a agregar algo que nosotros como organización nos tocó vivir el día lunes. Nosotros teníamos información que Antonio lo iban a sacar de su condición que le había dado los tribunales en el momento en que tuvieron que operarlo. ¿Por qué? La información, esta es una información veraz. El gobierno quería distraer los resultados del día domingo, la estafa, la gran estafa. Y tenía que buscar un motivo para distraer a la opinión pública venezolana y no ponerle mucho empeño al fraude que ellos habían cometido. Era para ellos realmente una condición muy apremiante que los resultados dieran como el gobierno venezolano estaba metido preparando este fraude para engañar y sobre todo justificar que estaban en el área democrática. Eso es una de las cosas que llevó para que tanto Leopoldo como Antonio fueran sacados de su situación de privilegio, para decirlo así. Por lo tanto, nosotros estamos haciendo o llevando a la opinión pública este hecho porque es una verdad. Una denuncia, sí, porque esto es una verdad. Y Antonio se atreve a leer el comunicado que presentó también a la opinión pública, donde hace unos juicios, porque sabía que lo iban a reducir, le iban a privar la libertad tal como está hoy en día. Nosotros, pues, tenemos democráticamente como partido seguir luchando. Es un momento difícil que está viviendo el país. Sabemos
de muchos criterios de organizaciones políticas que uno piensa que estamos a la puerta de lograr derrumbar este gobierno. No, no es cierto. Si los militares nos dan una señal de que están en el orden democrático, no va a ser tan fácil esto. Nosotros tenemos conocimientos muy de cerca. El temor que tienen los militares venezolanos, el temor más por los espías que tienen, cuando tienen cierta jerarquía, los militares venezolanos son seguidos. Tú te vas a reunir con un militar de cierta jerarquía, no lo acepta en la casa de él ni siquiera en la casa de otra persona. Tiene que ser en el carro, donde él se siente liberado de que no está siendo perseguido. La otra es los regalos que le dan. Yo le voy a poner un caso. Hay dos militares que sus comandantes, uno es de la Marina y otro es de la aviación. Los invita a que vayan a Cuba. Después que tienen el viaje a Cuba preparado, le dice que por qué no llevan a las esposas. Las esposas recibieron como viático $5,000 para ir 4 días a Cuba. Nosotros tenemos nombre y apellido de los militares y las señoras que fueron. Pero para que el pueblo venezolano entienda cómo manejan, por eso es que es difícil ver un criterio de los militares que tomen. Y que nosotros no sigamos pensando, como dicen muchos dirigentes, que mañana los militares van a estar con nosotros. No, esta es una lucha todavía. Uno no entiende cómo los militares, después de tantas muertes, cómo está el país, quebrado por cualquier circunstancia, no han fijado una posición democrática. Y esperemos, con la lucha y con el trabajo, que esto es para largo, pero hay que seguir y tener fe, porque Venezuela está en una situación sumamente difícil que ustedes conocen. ¿Su nombre, por favor? Manny Camargo. ¿Y a quién representa? Alianza Bravo Pueblo, el partido de Antonio Ledesma. Desde la Mesa de la Unidad Democrática en el sur de la Florida, que en el día de hoy se estaban pronunciando con respecto no solamente a los resultados del pasado 30 de julio, María Alejandra, sino también a esta denuncia que realizara la empresa Smartmatic. Igualmente también se pronunciaron con respecto a la detención de Antonio Ledesma y Leopoldo López y el pronunciamiento de la comunidad internacional. Con esta información nosotros volvemos a los estudios. Agradecemos a nuestra compañera Natalie Salas Guaitero dándole cobertura a este pronunciamiento por parte de la Mesa de la Unidad al sur de la Florida, Estados Unidos. Y nosotros seguimos esperando pues la rueda de prensa de Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Estaba prevista para las 12 del mediodía, aún no ha comenzado. Mientras tanto, hay denuncias de detenciones arbitrarias y también de desapariciones en el estado Táchira, ocurridas precisamente el 30 de julio. El contacto es con nuestra compañera Dayana Kuznir. Amigos de TV Venezuela, establecemos este contacto desde el estado Táchira, en donde el parlamentario nacional Ezequiel Pérez ofrece detalles sobre la detención de más de 60 personas en el municipio de Jauregui. Escuchemos. El agua les han dado golpes y yo quiero que la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, acuda a la ciudad de La Grita a revisar esta situación de los muchachos que están presos. No puede ser posible que muchachos que son estudiantes, jóvenes, que han estado luchando por que haya una verdadera democracia, por eso se les detenga y se les reprima sin ninguna causal. Entonces, el llamado que hago a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio Público, es ir a estar pendiente en La Grita para poder resolver este caso de los muchachos. Igualmente, Pregonero fue tomada militarmente y están buscando de los muchachos casa por casa, y así sucesivamente casi en todo el país. Esto que está sucediendo y algunos que están hasta detenidos como secuestrados porque ni los familiares saben dónde están, el llamado que hacemos es a empezar a investigar. Y quiero hacerle un llamado a las Fuerzas Armadas Nacionales, a los que verdaderamente sean honestos, que no pongan a reprimir a estos muchachos, que para ellos pueden ser sus hijos, pueden ser sus nietos, y son muchachos estudiantes, no son ningunos delincuentes, que no están de acuerdo con esto que se hizo con el fraude constituyente. Es legal. ¿Cómo van a estar de acuerdo cuando un Consejo Nacional Electoral, cuando un defensor del pueblo, una cúpula militar o un Ejecutivo Nacional abulten los resultados electorales? Eso que ha pasado, se le dijo, no vaya a hacer ese fraude constituyente y lo hizo. Bueno, de aquí para adelante lo que viene es más protesta. Parte de las declaraciones del parlamentario nacional en relación a la detención y desaparición de varios jóvenes en el estado Táchira. Nosotros con esta información devolvemos el contacto.
Y precisamente en Cúcuta, muy cercano al estado Táchira, el gobierno de Juan Manuel Santos abrió un puesto migratorio precisamente para atender a los venezolanos. Vamos a ver la información de una agencia de noticias, France Press. El gobierno de Colombia aseguró estar preocupado por el encarcelamiento de los opositores venezolanos Leopoldo López y Antonio Ledesma, luego de que se les revocara el arresto domiciliario. Esperamos que puedan retornar tanto el alcalde Ledesma como Leopoldo López a su residencia como sitio de reclusión. Esperamos que eso sea pronto y preocupados de su situación. De acuerdo al máximo tribunal venezolano, los dos presos más emblemáticos de la oposición fueron devueltos a prisión porque planeaban fugarse y por declararse en contra de la Asamblea Constituyente de Nicolás Maduro. La canciller hizo el pronunciamiento luego de una reunión con autoridades de Cúcuta y del departamento de Norte de Santander, previendo medidas para atender a los venezolanos que llegan a Colombia. Hemos habilitado por el momento, es el centro de migración, en donde allá pueden estar los venezolanos que requieran un techo y una comida. Miles de venezolanos han optado por migrar a Colombia, donde según cifras oficiales viven entre 300.000 y 350.000. Pero no nada más, Colombia está adoptando medidas especiales para Venezuela. Otros países como Perú también han abierto las puertas a los venezolanos que han decidido salir de su país huyendo de la violencia y de la crisis política. En Argentina, por cierto, fue suspendida a Aerolíneas el vuelo semanal a Caracas por seguridad. Leemos esta información de Todo Noticias de Argentina. La empresa Aerolíneas Argentinas también adujo cuestiones operativas en esta suspensión. Fuentes de la empresa señalaron que la compañía ya realizó el año pasado algunos cambios operativos, como el pernocte de la tripulación y las aeronaves que vuelan a Venezuela en Colombia para poder garantizar la operación al país, pero advirtieron que la situación actual no garantiza la seguridad ni la operatividad de los servicios. Aerolíneas Argentinas entonces ha suspendido este vuelo semanal desde esta nación hacia Caracas. Y nosotros vamos a volver con nuestra compañera Dayana Kuznir. Ella sigue recabando información sobre estas personas, estos jóvenes detenidos y también desaparecidos el pasado 30 de julio en esta entidad. Amigos de TV Venezuela, establecemos este contacto desde el estado Táchira, específicamente frente a la sede del Ministerio Público, donde la señora Félida Roja dará detalles sobre la desaparición de su hijo Juan de Jesús Carrero. Escuchemos sus declaraciones. Ok, lo que tengo que decirles es que lo que sabemos o lo poco que sabemos es lo que las personas han podido averiguar en el trayecto que fue el desapareció, que fue entre la laguna del municipio Guásimos y el Liceo Maica de la misma ciudad de Palmira. Él, según las informaciones que hemos recabado, los amigos y la familia, ellos dicen que él iba bajando de la laguna y iba pasando por el frente del Liceo Maica y unos grupos que estaban ahí como resguardando, porque ese era un centro de elecciones. Entonces estaban como resguardando el centro, esas personas que tenían armas largas, que los que vieron dice que lo pararon, que lo montaron, que lo interceptaron, que lo montaron en la camioneta y que se lo llevaron. No sabemos si en el momento de la captura él, o que lo interceptaron a él y lo agarraron, él iba acompañado. Según ellos dicen, parte de las declaraciones de la mamá del joven Juan de Jesús Carrero, quien se encuentra desaparecido desde el pasado domingo 30
de julio por secuestrado por personas desconocidas. Ella se encuentra en la sede del Ministerio Público para introducir la denuncia. Nosotros estaremos muy atentos a todos los detalles en relación a este caso. Por lo pronto continúen con más en el estudio. Y nosotros también estamos atentos a la información que está por generarse desde Caracas, el Consejo Nacional Electoral. Tan pronto tengamos información, estas declaraciones de Tibisay Lucena, presidenta del Poder Electoral.